Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Qué gusto seguir acompañándolos en este recuento de los daños. Y hoy me toca conversar con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, que pues hace apenas, hoy es 27, hace 6 días estaba celebrando su cumpleaños, el día del equinoccio de invierno. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido, felices fiestas, feliz cumpleaños y feliz vida. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, gracias, Marta Yolanda, muy bendecido, pues rodeado de familia, rodeado de mucho amor y de mucho cariño. Y pues a mí la verdad que diciembre, independientemente de mi cumpleaños, me gusta mucho. El ambiente que se genera alrededor de la Navidad pues es muy agradable. Yo creo que encontramos siempre un mejor ánimo en las personas. Seguramente el aguinaldo tiene algo que ver en muchas de ellas. Y las vacaciones y las vacaciones descanso. También, seguramente, las vacaciones, el descanso, estar con las familias. Creo que las familias guatemaltecas también se reúnen. Esa unión familiar que siempre genera un buen sentimiento en todos, pues definitivamente nos afecta positivamente en nuestro estado de ánimo. Y efectivamente, pues muy contento de estar aquí contigo para ver, lástima que tenemos que decir el recuento de los daños, pero es la realidad. Pero es la realidad, es la realidad y tenemos que ser objetivos, como tú bien dices. Ojalá en un futuro próximo pudiera hacer el recuento de las grandes inversiones, de los grandes cambios que hoy por hoy pues los contamos con los dedos en Guatemala, porque son las excepciones y no la regla. Pero bueno, aquí estamos. Pero esos buenos tiempos que yo también espero que vengan, solo van a venir cuando reconozcamos la realidad y el origen de nuestros problemas. Y el origen de nuestros problemas están en nuestra legislación, en nuestra ley, en ese sistema que hemos heredado y que no hemos logrado cambiar. Y no solo no hemos logrado cambiar ese sistema de incentivos perverso, Luis Pedro, sino ha penetrado mucho más. Con legislación como la que tú nos vas a comentar, la mayor parte está con contadas excepciones. En lugar de alejarnos de ese sistema de incentivos perversos, lo profundizamos, estatizamos cada vez más nuestra sociedad y por tanto nos complicamos más la vida de nosotros y la de nuestros seres queridos. Pero bueno, yo sé que hay un par son 25 decretos los de este año. Efectivamente, Marta Yolanda. Pero y hay un par, algunos que tú consideras que no fueron tan malos, algunos rescatables. ¿Querés comenzar por esos? Sí, seguro. Claro que sí, Marta Yolanda. Efectivamente, este año 2018 el Congreso de la República aprobó 25 decretos legislativos, es decir, 25 leyes como tales, y de las cuales por lo menos yo identifico que de hecho te envié el listado con una buena descripción de la iniciativa, quién la presentó, el número de iniciativa, cuándo se aprobó, etcétera. Te lo mandé ya en vía digital para que tú lo puedas compartir con tu audiencia. Y correcto, aquí lo tengo en WhatsApp. Está bien. Entonces por eso me voy a ir a WhatsApp. Y yo, pues, haciendo, digamos, una recapitulación de este año, yo sí creo que, y tengo que reconocerlo, y lo digo públicamente, yo creo que en este caso, el liderazgo que ha tomado el presidente Álvaro Arzú Escobar, a la cabeza del Congreso de la República, fue importante, en el sentido que sí, por lo menos, ha dado un apoyo tanto verbal como real a las iniciativas en que fomentan o que apoyan la economía. Lastimosamente, él es uno de 158 diputados, al igual que yo,
En ese sentido, y pues también, lastimosamente, pues se aprobaron otras iniciativas que son contradictorias con las anteriores, pero yo creería que en resumidas cuentas, la labor legislativa de este año fue bastante mejor que de los... peor. O menos peor que la de los últimos 6 años. Eso sí, definitivamente lo creo. ¿Por qué lo digo? En el caso, por ejemplo, veo la primera ley que aprobamos en el año fue el decreto número 1/2018, fue la ley de factoraje, o lo que comúnmente lo entendemos como el descuento de facturas. Eso anteriormente ya se daba en Guatemala, el descuento de facturas ya se hacía, pero tenía un impacto fiscal muy alto y entonces pues realmente no se utilizaba de una forma seria porque pues era caro hacerlo. Hoy por hoy se reguló adecuadamente, en lo cual ya no tiene ese impacto fiscal que antes tenía. Y entonces esa operación, pues ya la declaras como tal en tu contabilidad, sin tener que estar simulando o haciendo otro tipo de operaciones. Y a ese lícita hay un buen andamiaje legal que le da sustento a las contabilidades y a las empresas. Y eso, pues obviamente, al final de cuentas, es una ampliación de las formas de crédito. Y todo lo que es crédito ayuda a la generación de riqueza, porque esto es crédito que es accesible a las personas que en algún momento pues o no tienen la liquidez necesaria, o hay gente que la tiene y puede aprovecharse de esa necesidad de alguien más. Por cierto, con esta normativa del factoraje han existido muchas dudas. Ya entró en vigencia en agosto, ¿no? ¿Cuándo fue que entró en vigencia? Sí, efectivamente, yo tengo entendido, tendría que verlo, no me tomé la palabra, es que ya está vigente, sí, ya está vigente. Pero a mí me han hecho muchas preguntas, que si por ejemplo, solo funciona con facturas, o si yo tengo una deuda por medio de un contrato de compraventa. O contratos y títulos de crédito, con todos, realmente lo puedes hacer. El factoraje principalmente se hace con facturas, pero realmente por el eso descuento... viene de factoraje. Sí. Pero la realidad es que lo puedes hacer con otro tipo de documentos o valores. Sí, es mucho más amplio. Después, también me identifico, Marta Yolanda, el decreto 4/2018, que es una reforma realmente a la ley de garantías mobiliarias. Tiene que ver también con el apoyo al crédito. En Guatemala, pues todos los bienes que tú tienes en propiedad, tanto inmuebles como muebles, pues te pueden servir eventualmente para conseguir liquidez, para conseguir un crédito. Y obviamente los puedes dar en garantía. Las garantías prendarias ya existían con anterioridad, pero también no estaban adecuadamente reguladas. Para mi opinión, todavía es mejorable esta ley que se aprobó, pero definitivamente vino a mejorar por mucho la que estaba vigente. La que estaba vigente básicamente no se utilizaba porque era sumamente compleja, ni siquiera se entendía. Era muy contradictoria. Creo que la quisieron hacer muy técnica y al final de cuentas se enredaron en los tecnicismos y era una ley que ni siquiera ni los abogados ni los auditores entendíamos y no se utilizaba. Te puedes imaginar a un funcionario público del Registro General de la Propiedad con una ley que no es clara. Y aún así existe mucha discrecionalidad, porque luego te salen... Con problemas de inscripción de registro. De todo esto te salen literalmente con fumadas, inventadas. Pero ¿por qué? ¿Qué podemos hacer en un caso de estos? Fíjate, Marta Yolanda, contra eso básicamente lo único que te queda es, bueno, primero la actividad del abogado litigante, de ir ahí sí que a tratar de explicar los temas al registro de la propiedad, pero es decirte que muchas veces no es un tema puramente legal, es un tema inventado. Y yo he tenido la mala experiencia, y muchas, lastimosamente, propias y de otros colegas abogados, cuando comentamos, y lo comentamos mucho, desgraciadamente, de esos criterios de ventanilla que tú dices, que se fuman requisitos para las escrituras públicas, para las inscripciones en el registro, pero totalmente arbitrarias. La ley contempla una oposición a través de un incidente judicial que te va a llevar más tiempo resolver el problema seguro. De tu Entonces, cliente. lo que opta la gente es retirarlo y volverlo a meter, y muchas veces acceder a estos criterios arbitrarios de parte de los funcionarios de los registros. Y no hay forma de resolver ese problema, porque de nuevo, estoy tratando de entender estas normas que consideras que no son tan malas, pero ¿qué pasa si de todas se formas inventan requisitos? ¿Qué pasa?
¿qué pasa si al final no importa lo que aprueben en el Congreso? Los burócratas y los funcionarios hacen lo que se les antoja. Mira, y no solo en el registro de propiedad, esto también sucede en la SAT. Sí, seguro. Mira, obviamente, pues siempre están los recursos legales, pero son eternos, como tú dices. Ahí sí es parte, digamos, la asignación de responsabilidades a estos malos funcionarios que causan perjuicios y daños al usuario. Pues obviamente creo que va a empezar a cambiar cuando empecemos a ver que se deducen responsabilidades. Creo que es caro, es largo, pero si no hay ejemplos de deducción de responsabilidades, difícilmente creo yo que vaya a cambiar esa situación. No veo otra opción que realmente haya más consecuencias para quienes aplican ese tipo de criterios arbitrarios. Es difícil pensarlo de otra forma. Porque de nuevo, digo, estamos viendo cosas que se suponen debería estar facilitando los trámites, sin embargo en la realidad no se da esa facilitación. Mira, en algunas, digamos, por ejemplo, cuando aprobamos el año pasado toda la reforma para agilizar la inscripción de sociedades mercantiles, sí ha tenido una incidencia muy positiva, muy buena en el caso del registro mercantil. Pues esperamos que estas reformas vayan a tener un efecto similar en el caso del registro de la propiedad, porque definitivamente ambas son muy importantes para el tema del crédito. ¿Y te imaginas la propiedad de uno de los derechos individuales? No, y no solo el tema de la garantía y certeza jurídica del derecho de propiedad, sino la posibilidad realmente de utilizar tu propiedad, que a final de cuentas es una de del objetivo principal, es que puedas utilizarla debidamente para que puedas beneficiarte de ella. Si no, ¿para qué? Bueno, de ahí el decreto 7/2018 se aprobó una convención de Naciones Unidas, creo que de las pocas que son interesantes de ONU, que es los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Básicamente es un acuerdo de cómo debes interpretar las compraventas internacionales a falta de una disposición expresa, y yo creo que en ese sentido esta normativa sí es útil. Sí se utiliza en el campo del derecho internacional, sobre todo en el comercio internacional, porque las partes hoy por hoy que es tan fácil comprar a través del internet, por ejemplo, pues puede generar controversias en el ámbito del comercio internacional, y esta regulación pues sí ayuda cuando tú no tienes realmente conocimiento o un apoyo, por ejemplo, jurídico en tus compraventas. Este tipo de normativa sí es útil. Obviamente aplica a los países que son parte de esta normativa, que prácticamente son todos los países importantes en el comercio internacional. De ahí está la reforma de la Decreto Ley 8/2018, que es la reforma al artículo 5 del Código Civil. Esa es una iniciativa de ley mía. Y he de decirte que después de 7 años es la primera iniciativa de ley que yo presento que es aprobada en su totalidad por el Congreso. Y es lo de la ley de la tilde, la que se llamó popularmente la ley de la tilde. Y básicamente lo que significa es que... Se debe haber agregado, te faltó la tilde, el guión, además de la tilde, el guión, el punto, la coma, todo. El sentido común. Qué barbaridad, ¿no? Mira, lo que pues evitamos con o logramos con esta iniciativa de ley es que ya pues la presencia o no de la tilde en los nombres propios. Esto aplica solo a los nombres propios de personas individuales, es decir, de personas físicas. No es el caso de empresas o personas jurídicas. Es para personas físicas que en sus trámites, pues ya la presencia o no de una tilde, de un acento en su nombre, no incide en que te reciban o no un trámite. Es decir, es irrelevante. Básicamente la tilde tiene un efecto de puntuación, de acento, para que puedas pronunciar mejor un nombre, pero no cambia a la persona. Entonces, esto ayuda mucho por aquellos rechazos tan ingratos, de verdad, ingratos, en algunos trámites, cuando la gente después de hacer colas, después de conseguir toda la papelería que te piden, que es un listado de cosas, que la certificación del RENAP, que el DPI, por ejemplo, para sacar pasaporte, y llega la gente con sus hijitos pequeños, después de una larga cola, perdiendo un día laboral o dos, que vienen muchas veces del interior de la República por falta de centralización de servicios, y llegan a la ventanilla y se topaban antes, eso era antes, que decían, mire, su apellido no trae una tilde y en el DPI está con tilde, vaya a arreglarlo. No, y ahora a mí me pasó, pero con un guión. ¿Te recordás que cuando yo fui a renovar mi licencia? O sea, imagínate mi apellido, que tu partido de nacimiento está con un guión y en la licencia está sin guión. Por ser un apellido compuesto, fue un relajo. Es ridículo. O sea,
Pero bueno, Luis Pedro, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos en unos minutos en el recuento de los daños. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Por aquello de todos los accidentes que hay al año por chatear y manejar. www.aseguradorageneral.com. Aseguradora General. Asegúrate de estar cubierto. Llega la época del año donde reflexionamos acerca de lo que hemos vivido, donde las ilusiones y los sueños renacen. Y para estar preparados, Libertópolis llevará a usted el especial de fin de año. Una recopilación de los programas más relevantes de Contravía, Todo a Pulmón, Más Negocios, Contravía PM y Liberviernes del 17 al 28 de diciembre por libertópolis.com, 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Cada médico y paramédico de Alerta Médica cuenta con la certificación más importante del mundo para salvar vidas, otorgada por American Heart Association. Eso significa que estamos preparados para reaccionar inmediatamente y atender cualquier tipo de emergencia médica. Alerta Médica, certificados para salvar vidas. Afíliate hoy mismo al 2494-1515 o adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial. Alerta Médica, salva su vida. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. Corrupción y sobornos en las aduanas hacen que se echen a perder productos y posibilidades de desarrollo. A falta de un Estado de derecho, las poblaciones recurren a linchamientos y bloqueos. Los invasores acaban con las plantaciones y rehenes. Suspenden hidroeléctricas, condenando al país a fuentes de energía sucias y caras. Las carreteras y puentes están hechos pedazos. Los mareros extorsionan a comerciantes, robándole el sustento familiar a los guatemaltecos honrados. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los únicos valientes y capaces son los héroes de la libertad, desde la Libertorre. Héroes sin antifaz, héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Los funcionarios deben velar porque se respete la propiedad privada y no permitir que se invadan fincas ni que arrasen las plantaciones, como sucedió en el Valle del Polochi. Creer que porque metemos los problemas debajo de la alfombra, volviéndolos ilegales, mágicamente van a desaparecer, es una actitud que no nos va a llevar a nada. La única forma de eliminar las consecuencias violentas del narcotráfico es legalizando el consumo y distribución de las drogas, como de hecho ya se está haciendo hasta en Estados Unidos. Debemos buscar que haya más inversiones en hidroeléctricas y generación de energía limpia en lugar de cerrarlas como se quiere hacer con Ocheque. Cuando Joviel Acevedo y el Frente Nacional de Lucha bloquean las carreteras, les aplican bochinche que más que me llanta le mando su privilegio, eso es un delito. Una de las funciones primordiales de los gobernantes es velar por la seguridad de las personas, pero no lo hacen, como se manifiesta en los constantes ataques a pilotos de buses. El asesinato de 41 niñas en el hogar Disque Seguro demuestra que el gobierno no puede ni siquiera cuidar bien a aquellos que se le confía. El gobierno jamás cuidará bien a los niños porque esa no es su función. Los funcionarios deben velar porque los ciudadanos puedan trabajar en paz, sin temor a ser extorsionados en sus tiendas o negocios. Pero lo triste, lo lamentable, la ironía es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos.
Si para ti realmente es importante el bienestar de tus seres queridos, es fundamental que nadie viole su vida, ni su propiedad, ni su libertad. Y quienes defienden estos principios merecen tu apoyo. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Ahora Samboro fabrica diversos tipos de cerámica para diferentes áreas de instalación. Ellos tienen de muchos tipos, dependiendo de si es para lugares donde hay mucho tráfico, si es para interiores, si es para exteriores. Incluso tienen hasta fachaletas y azulejos y todo lo que usted necesita para remodelar su casa, oficina, su edificio. Así que vaya a las tiendas de Samboro y pregunte por todas las opciones que tienen disponibles para que usted pueda samborizarlo todo con Samboro. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me. Estamos de regreso en Todo Pulmón, en el recuento de los daños. Y pues bueno, antes de que nos fuéramos a la pausa, Luis Pedro Álvarez, quien me acompaña hoy recordando qué fue lo que aprobaron en el Congreso de la República durante este 2018. Antes de irnos a la pausa, comentabas la que se conoce como la ley de la tilde, que fue iniciativa tuya, Luis Pedro, y durante la pausa mencionábamos que es increíble el daño que el positivismo jurídico nos haga, que te cause problema una tilde, que a mí me cause por Díaz Durán ser un apellido compuesto, me cause problema un guión. Es increíble. No, y problemas serios. Fíjate que a veces hay gente que bueno, no podía obtener su pasaporte. A veces venían 3, 4 inmigrantes. Yo vi casos, yo los vi en migración, de migrantes que venían 3, 4 días, 5 días solo a renovar su pasaporte y se encontraban con este problema y los tenían que mandar de un abogado a que le hicieran una identificación de persona y se inscribían en el RENAP. Ya no digamos si te tenías que cambiar el DPI, porque el DPI en el RENAP no están dando, atrasadísimos. Y con una facilidad te decían, mire, vaya a corregir el problema al RENAP, como que si fuera tan fácil. Y de una tontería, porque tú dijeras, bueno, hay un problema que tiene que ser corregido, pues sí, pero una tontería como una tilde, te digo, es increíble. Y eso lo ves en aduanas, lo ves en trámites de sucesiones, que es dramático, cuando hay gente que no puede recibir su herencia por una tilde, literalmente así. Y bueno, y luego de tu herencia tenés que pagar cualquier cantidad de dinero. Los impuestos. Esa es, por cierto, la única iniciativa de Fernando Linares Beltranena. No, es mía. Que me parece rescatable. Ah, es tuya. Sí, es mía. ¿Y por qué la presenta Fernando Linares Beltranena? Bueno, no sé en qué oportunidad. En noviembre salió Fernando Linares Beltranena. Pero no sé si en los medios. No sé si voy a preguntar si Fernando tal vez haya una iniciativa similar, no sé. Es posible, déjame corroborar. Ojalá. Hay que acabar con esa. El impuesto de herencia, legado de donación, por supuesto, que es una barbaridad. Como te decía, pues se aprobaron 25 decretos leyes en el Congreso de la República este año 2018. Otra iniciativa que veo rescatable, tal vez la número 5 de las que veo rescatable de estas, fue el libramiento de la cabecera de Chimaltenango. La ley. En este caso sí, no voy a coincidir contigo. Pero la expropiación, al final de cuentas, tiene que darse en algunas de por utilidad pública cuando quedan debidamente pagados con precio de mercado. Expropiación bajo ningún punto de vista, y tan ya se acostumbraron que precisamente una de las noticias de principio de este mes tenía que ver que ahora quieren hacer lo mismo, creo que en Suchitepeques, se va a volver costumbre. Pero se abrió una puerta, en mi opinión, que nunca se debió haber abierto, y que el problema de Chimaltenango se debió haber resuelto
el simple y sencillamente concesionando lo que se lleva y dejarle a un inversionista privado que lo terminara y que él resolviera el problema. Sí, podríamos pero se abrió una caja de Pandora. La realidad es que ningún país del mundo. Aquí sí no vamos a coincidir. Sí, pero solo voy a poner mi punto. Entiendo perfectamente tu punto. No me importa en cuántos esa excusa de que en todo. No. Pero en el caso de Chimaltenango, si hubiera solo te digo que se hubiera quedado la obra inconclusa. Además, ni siquiera tuvo que utilizarse la ley de expropiación porque cuando pasó en el Congreso la gente vendió como tenía que ser, porque eran terrenos baldíos y la gente simplemente estaba, no querían vender y después lo vendieron. Al final de cuentas yo creo que el impacto va a ser positivo, que termine la carretera, que era un tramo pequeñito, lo que faltaba de terrenos baldíos, porque realmente no se le quitó la casa a nadie. Yo solo espero que no se haya abierto una caja de Pandora. Y tendrá que aprobarse, es la primera vez que el Congreso autoriza una ley así, y tiene que ser con 105 votos, y tiene que quedar debidamente indemnizadas a precio de mercado, previamente a tomar, o sea, hay garantías, no es algo tan fácil. De ahí, la ley, la sexta, que yo creo que es una ley que fue importante, fue la ley de fortalecimiento al emprendimiento. Que esto lo que se hizo fue básicamente crear una sociedad nueva en el Código de Comercio, que es la sociedad de emprendimiento. ¿Cuáles son, pues, su ventaja? No tienes que ir a un abogado, la puedes autorizar con un simple formulario por internet. Puede ser unipersonal, no necesitas que sean 2 o más personas, cosa que las demás sociedades todas ridículamente te exigen que sean 2 o más personas, eso ya está en completo desuso. Pero que pueda ser unipersonal no implica que no sean 12 accionistas. No, para nada, pueden ser más. Simplemente puede ser 1 o más personas, ¿verdad? Por supuesto. No es obligatorio que sea una. El régimen fiscal escoge igual que una sociedad anónima cualquiera. Exactamente, ya ahí aplica el impuesto de la renta o el IVA, etcétera, ya aplica como cualquier otra persona jurídica. Eso ya sus impuestos, sino lo que sí hay es algunos beneficios. Ese beneficio dura por un plazo de 5 años o que tu facturación llegue a cierto número, más de 5 millones de quetzales al año, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Y en cualquiera de las dos cosas que ocurra, pues te debes transformar en una sociedad anónima, principalmente, o la que tú escojas, ¿verdad? Porque ya requiere una carga, digamos, contable. Yo por mí hubiera dejado así la sociedad, pero algunas personas pensaban que era muy, digamos que la carga contable era muy liviana y que, pues, si ya facturaba bastante o si se formalizaba más, era importante que fuera igual a la de todas las demás. Que no tiene sentido, ¿verdad? Pues, yo creo que ¿y cuál es el experimentado. beneficio entonces? Yo suponete que quiero ahorita poner una empresa y una nueva empresa. ¿Quieres poner, por ejemplo, un café pequeño en un lugar? O cualquier cosa, o sea, ¿por qué me voy a ir por esta figura en lugar de la sociedad anónima? La mal llamada sociedad anónima, porque ya no son anónimas. Ya no son anónimas, exactamente. Básicamente, costos y sencillez, para una sociedad anónima tienes que ir donde un notario, a que haga una escritura pública, etcétera. Y que te va a costar como 8,000 quetzales. Por ahí. Todo el trámite del... Seguro, y en cambio esta sociedad, de verdad la puedes hacer solo. No necesitas ninguna intervención de abogado. Pese a que ya las sociedades anónimas tampoco requieres ya de, por ejemplo, auténticas y tipo de cosas, lo eliminamos completamente. Todavía queda el requisito de que la escritura constitutiva sea en escritura pública y tengas que utilizar un notario. En este caso ya no. Creo que para mí facilita mucho las cosas. Es un formulario de internet realmente y básicamente de un día para otro la puedes tener. ¿Y no tenés un capital mínimo? Esa es otra. El capital no. El capital creo que son 200 quetzales o 250 quetzales, una cosa así. El capital mínimo para tenerla. Y yo creo que lo hubiera eliminado, pero había unos temas ahí de contables que nos exigieron, entonces lo pusimos a lo menos posible, ¿verdad? Creo que son 200 quetzales, 250 quetzales. O sea que cualquiera la puede abrir y entra en vigencia. Esta no te mentiría si ahorita te digo, en enero, según yo, ahorita en enero entra en vigencia. Y tengo idea que si no recuerdo, te soy bien honesto, te mentiría si te digo cuándo entra en vigencia, no lo recuerdo, pero creo que sí es ahora, ya en estos días. Porque el registro mercantil nos pidió un lapso para, pues, preparar básicamente sus sistemas tecnológicos para esta nueva sociedad. Sí, en enero vamos a hacer un programa específico en todo pulmón porque me parece, de todo lo que has dicho, una de las mejores cosas.
¿Por qué? Porque el de la tilde es para intentar corregir el error del positivismo, pero ya vimos que se resuelve el de la tilde y ahora es el guión. Mañana va a ser que si en mayúsculas o minúsculas o cualquier tontería que se le ocurra al funcionario. Mientras que esto, por ejemplo, en un país de tantos emprendedores, esto puede facilitar muchísimos trámites. Esto me parece muy, muy interesante. ¿Qué más, Luis Pedro? Y sobre todo porque también lo puedes hacer a distancia. Si estás en algún lugar donde obviamente el registro mercantil en Guatemala básicamente está centralizado, aquí en la capital, entonces eso lo puedes hacer a distancia. Y la empresa puede ser propietaria, tiene activos de todo, como cualquier sociedad anónima. Es una persona jurídica, sí. Excelente. Es una sociedad anónima, pues sociedad de emprendimiento. Después está también la ley de avisos electrónicos, que va en la misma línea, de pues eliminar costos. Los edictos. Sí. Esa fue la que impugnó Creo que el diario La Hora presentó una acción de inconstitucionalidad o un amparo. Algún tipo de acción constitucional presentó La Hora en contra de, tengo entendido, yo no la he leído, no la he visto, pero entiendo según los medios que sí. Esta iniciativa, pues esta ley básicamente lo que hace es eliminar la obligatoriedad de hacer cualquier tipo de publicación en algún diario de mayor circulación, porque mucha de la legislación, con el ánimo de afectar a terceros o digamos preservar los derechos de terceros, que era la justificación de antes, te obligaba a hacer publicaciones en algún diario, en el diario oficial y en algún otro de mayor circulación. Mayor circulación, un término totalmente subjetivo, y obviamente al final de cuentas es un tema de un negocio más de los diferentes periódicos escritos del país. Entonces, hoy por hoy, completamente injustificado, innecesario, porque lo que se estipuló es que cualquier tipo de publicación que antes hacía en periódicos escritos, ahora sí solo la tienes que hacer en el boletín digital del diario oficial. Y es más seguro porque queda ahí para la eternidad. Mientras haya un portal y obviamente con el diario oficial cuenta con la impresión. Sí, y además métodos de seguridad bastante fuertes en el tema de backups de sus sistemas informáticos. Entonces, pues creo que es lo más seguro y lo más económico es que tus publicaciones solo sean en el diario oficial, que encima de todo, pues su arancel es sumamente bajo. ¿Qué más, Luis Pedro? Porque yo resumiría esas 7 leyes que acabo de mencionar. Para mí son las que tienen una incidencia directa en la economía de los guatemaltecos, en la facilitación para hacer negocios. De ahí el resto, pues hay temas... Son las que vamos a cuestionar, los daños que vamos a hablar en el siguiente segmento, ¿decís? Con mucho gusto. Y digo, para que con estos 2 segmentos de bueno, no todo estuvo tan malo, pues sí, vamos a tener uno del recuento de los daños. El mayor de estos, diría yo, es el último de noviembre, que es la aprobación del presupuesto de malgasto y despilfarro del año 2019, o la repartición del botín, ese que usted y yo, apreciable oyente, somos responsables de mantenerles, somos obligados más que responsables a mantener. Somos a quienes nos roban nuestros impuestos, pues al fin. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya al último segmento del recuento de los daños legislativo, donde sí vamos a hablar de estos, de daños. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, estamos ya de regreso al último segmento, donde pues vamos a hablar de los restantes, veamos, 25 menos 7 de los restantes 18 decretos del Congreso de este 2018, que son los que definitivamente vamos a considerar nefastos, particularmente los de los préstamos. ¿Cuántos de estos decretos tienen que ver con préstamos, Luis Pedro? 2. Hay 2 decretos legislativos que tienen que ver con préstamos. Uno fue el 10-2018, que es un crédito del BID por $150 millones para un programa para el mejoramiento de la cobertura y calidad educativa
básicamente era para construir escuelas, supuestamente. Yo me opuse a esto, creo que contigo hicimos un programa, si no mal recuerdo, en su momento, y donde identificamos que los más beneficiados, 6-7 millones de dólares, era para los propios funcionarios del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para la supervisión de este tema. Las famosas consultorías, estudios, supervisiones, etcétera. Por eso digo yo que los peores parásitos que hay son los burócratas de estos organismos internacionales. Así es, y el otro crédito es el decreto 15-2018, que es por 250 millones de dólares, que es para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, pero que entiendo que es Banco Mundial. Y esto, mira cómo le ponen: primer préstamo de políticas de desarrollo para la mejora de la gobernanza de los recursos públicos y nutrición. Puro rollo. Puro rollo. Puro rollo. Ahí Por sí. eso este señor Jorge Familiar a cada rato anda viniendo a Guatemala a pasear y a presionar préstamos, porque creo que es donde más fácil se le hace su buena vida. Efectivamente, básicamente, pero sumados son 400 millones de dólares. Despreciables. Sumados son 400 millones de dólares de nuevos créditos. Bueno, al final del día... De nuevos créditos, hay que créditos, señalarlo. Sí, y obviamente no está bien, y yo me puse a los dos créditos, pero si tú ves, en el año 2018, aparte del tema del presupuesto que vamos a entrar, que eso sí fue terrible, pero en el año 2018 realmente el Congreso había sido relativamente conservador en relación a otros años anteriores, porque prácticamente solo se habían aprobado créditos por 450 millones de dólares, y el año pasado creo que no se aprobó ninguno. Es decir, habíamos sido conservadores en ese tema, y por eso pues habíamos logrado bastante estabilidad macroeconómica en el país, porque hemos tenido pues el chorro de los créditos bastante cerrado, por X o Y motivo, crisis política, lo que tú quieras, pero se había mantenido cerradón. Y ahora, con la aprobación del crédito del presupuesto 2019, pues ahí sí que se abrió nuevamente el chorro de una forma muy grande y muy peligrosa. Se dejaron algunos candados, porque yo recuerdo que algunos diputados decían, no, pero ustedes ni se preocupen porque tiene candados. Y dije, no, Mira, yo no me lo creo. Eso de candados es muy relativo, porque por ejemplo en el caso del magisterio, sí, los 1,000 millones se van a utilizar solo para el pacto colectivo de los profesores. ¿Qué candado es eso, pues? No, y además de eso, ¿qué más corruptos que Joviel Acevedo y su gente, pues? O sea, eso es dinero tirado en corruptos. Efectivamente, y fíjate que alguien por ahí publicó cuántas veces se ha ampliado el presupuesto del magisterio en Guatemala. En los últimos 10 años eran como 5 o 6 veces, han recibido 7-8 mil millones de quetzales, y la calidad educativa no ha mejorado un poquito. Ha empeorado. Y no solo eso, hay menos alumnos ahora. En lugar de estarles aumentando, se deberían de estar reduciendo los gastos del Ministerio de Educación. Aparte de eso, hay algunos decretos, como por ejemplo el 3-2018 y el... vamos a ver si encuentro otro por acá. Habían dos de pensiones, sí, aquí, vamos a ver. Y el otro es el 22-2018, donde se otorgaron pensiones. En el caso del señor Joaquín Orellana Mejía, se le otorgó una pensión vitalicia de 7,000 quetzales. Yo estoy totalmente en contra de eso, a cuenta de que realmente el Congreso de la República, por muy respetable que sean esas personas en su trayectoria de vida, que las hay muchísimas en Guatemala, muchísimas. Yo estoy seguro que en tu familia, en mi familia y en la de todas las personas que nos escuchan, hay héroes. Pero esas son legislación populista para quedar bien además de eso, con ciertos grupitos elitistas. Y en el caso de doña Concepción Ramírez Mendoza, que entiendo que es la señora que fue, digamos, la motivo del rostro de la ficha choca de 25 centavos, se le otorgó una pensión vitalicia de 3,000 quetzales. Honestamente, completamente injustificado. Creo que no es función del gobierno dar este tipo de pensiones. Seguramente estas personas lo necesitan, probablemente sí. No sé, en el caso de la señora... pero muchos necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones. Y no es la función del gobierno quitarle a unos para darle a otros. Definitivamente no. Entonces esos dos decretos tienen que ver con pensiones. Yo me opuse a ambas por la misma razón que ya hemos platicado. Creo que no es ético ni está justificado moralmente que unos le puedan quitar a otros para darle a discreción. Eso es ridículo. De ahí... algunos otros decretos, está el Día Nacional del Autismo, que es el decreto 6 en 2018, por lo menos no hay un feriado. Tenemos
Hay dos temas que para mí sí son delicados. Y por ejemplo vemos el decreto 13-2018 y que tiene que ver con un incremento económico a las pensiones de clases pasivas del Estado y a la ley de clases pasivas de Guatel, Bambi y el Ejército de Guatemala. Básicamente ese sistema de clases pasivas del Estado, que es el sistema, así como en el caso del IX, tiene el sistema de pensiones privadas. Las clases pasivas del Estado es el sistema de pensiones de los trabajadores públicos y los demás está Guatel, Bambi y Ejército de Guatemala. Que hemos visto pues ya en la historia desfalcos tremendos en los temas de pensiones y aparte de eso están quebrados. Entonces año con año ustedes van a ver que en los presupuestos, si no es que año con año serán en el caso del IPM, que es el Instituto de Previsión Militar, van a ver ustedes que año con año se le tiene que dar un aumento en el presupuesto de la nación para poder mantener las pensiones que otorga, los beneficios que otorga, porque no son suficientes los aportes que dan los beneficiarios. Eso es económicamente inviable, es insostenible en largo plazo, son sistemas de reparto, son sistemas que tanto el personal, y yo sé que ustedes como objetivistas y liberales tienen muy claro el tema de que son sistemas fallidos aquí o en cualquier parte del mundo, y que año con año lo único que hacen es costarnos más a los que pagamos impuestos, porque también son sistemas básicamente de corte socialista, donde todos tenemos que pagar lo que algunos no pueden aportar, y esos son sistemas básicamente, hay que decirlo como es, son sistemas socialistas, quebrados. Pues se hizo. Aquí son 12 decretos. ¿Cuánto le va a costar eso al erario nacional? Ahorita no lo tengo contabilizado, pero léase seguramente a los te lo puedo. tributarios. Claro. A ti, a mí, a los que nos están escuchando. Pero es un aumento, eso sí. Y de ahí, obviamente, por temas populistas, de beneficiar a algunos cuantos, a algunos trabajadores del Estado, o algunos pensionados, etc. Es que es fácil repartir lo que es de otros. Por supuesto. Porque realmente eso hacen en el Congreso de la República, reparten el dinero de los tributarios. En estos casos es muy claro. Y por último, pues no dejar de mencionar la aprobación de que fue el único decreto aprobado en el mes de noviembre, que fue el decreto ley 25-2018, que es la ley del presupuesto para el próximo año 2019, Marta Yolanda. Un presupuesto completamente desfinanciado, donde se pretende gastar cerca de 90 mil millones de quetzales y se van a recibir no más de 61 mil millones de quetzales, con un déficit fiscal de 28 mil millones de quetzales, con una aprobación de bonos del Estado de más de 15 mil millones de quetzales, con una renovación de deuda que deberíamos estar pagando y lejos de estarla pagando, se está renovando para prorrogar más este error económico. Y Guatemala, obviamente, con imagínate, si la deuda total del país estará por cerca de los 150 mil millones de quetzales y solo en un año le vas a meter 27 mil, pues bueno, eso te da un poquito la dimensión de lo grave de este presupuesto del próximo año 2019. Pero como se dejó a todos contentos, se le dio al magisterio, se le dio a la USAC, se le dio a los salubristas, se le dio al organismo judicial, se le dio al Ministerio Público, se le dio a todo el mundo. Entonces todo el mundo está contento. Sí, menos los tributarios que entendemos, porque hay muchos tributarios que no entienden y que más aún alegaban, sí, pobrecitos los de la San Carlos, sí, pobrecitos los del USAC. Hasta hay algún ahí perdido que dice, sí, pobrecitos los maestros, en fin. Que no se dan cuenta que todo eso sale de nuestros bolsillos y sale de la miseria de otros. Es ponerles obstáculos a los que quieren, a los que son verdaderamente pobres, que terminan tomando la decisión de emigrar porque no encuentran trabajo en nuestro país. Sí, y si tú me preguntaras a mí... Y no encuentran trabajo porque nos quitan el dinero para invertir. Si me preguntas a mí, identifique usted dentro de esos 25 decretos leyes cuáles son los que mantienen, digamos, esta pobreza o que impiden que Guatemala salga a la pobreza en la que nos encontramos. Definitivamente mi número uno sería la aprobación de ese presupuesto 2019. Por mucho. Creo que es la peor ley que se aprobó en el año. Y creo que va a tener, obviamente, va a dar una estabilidad aparente. En un año de elecciones. En un año de elecciones. Creo que el gobierno con toda esa deuda va a tener un año de tranquilidad en ese sentido, porque no va a tener a grupos políticos de presión fuertes como es el magisterio, los salubristas, que son sindicatos sumamente fuertes y que te llenan las calles pues muy rápidamente. En ese sentido, pues yo esperaría que haya por lo menos paz social en ese sentido.
Pero es una calma chicha, como dicen los marineros. Es un error. Farsa que lo único que es prolongar el la anuncio agonía de una tormenta mayor. Prolongar la agonía que no tiene ningún sentido, lejos de haber enfrentado los problemas que tenemos en el servicio civil, que son problemas graves, donde no se premia la meritocracia, sino se premia la corrupción, la cleptocracia, la amigocracia, etcétera. Así que nos tocará eventualmente nos va a tocar enfrentarlo como guatemaltecos, porque de que va a ser crisis, y ojalá no lleguemos al punto como pasó el caso de Costa Rica en este año 2018, que quiso hacer una colocación de bonos del Estado y simplemente nadie quiso comprarlos. Y bueno, ¿algo más que querrás agregar en el minuto que nos queda antes de que anuncie con quiénes voy a conversar en la siguiente parte de Todo Pulmón? Marta Yolanda, básicamente agradecerte a ti la oportunidad que me has dado a lo largo de todo el año de poder estar con tu audiencia por lo menos una vez al mes, y en otras oportunidades para poder rendir cuentas, para poder llegar a todos ustedes con información de mi gestión en el Congreso de la República. Para mí, aparte pues, es un orgullo y un honor poder hacerlo en estos micrófonos de Libertópolis, y un compromiso que estoy honrando también con ustedes, ya en el caso del 7º año ya en el Congreso de la República, y esperar que en este año 2019, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, podamos tener un proceso electoral, pues seguramente tendrá sus dificultades, pero que se pueda desarrollar en paz, y que podamos todos los guatemaltecos tomar las mejores decisiones y las mejores elecciones para poder tener, pues lo antes posible, un mejor porvenir, y que realmente pues podamos fomentar esa inversión tan necesaria, que es lo único que realmente nos sacará de la pobreza a todos los guatemaltecos, y quedar a tus órdenes y a la disposición de toda tu audiencia en este año pues que me queda de gestión en el Congreso de la República, pues poder ser una voz para ustedes, poder ser un intermediario para ustedes, y poder impulsar, y en su caso también oponerme a aquellas iniciativas que creamos que sean nefastas para el país. El presupuesto del 2020 de una vez. Muy probablemente. Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabes que te deseo el mejor de los años 2019, y sin duda en los primeros días del año vamos a estar conversando por dos motivos. Primero es qué podemos esperar del legislativo para el año 2019, y segundo, pues tu primera visita de enero, que si recuerdo correctamente es 7 de enero, ¿sí? Pero a lo mejor te tenemos por acá antes para que hablemos del año legislativo que nos espera. Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa, y en esta segunda parte los voy a acompañar con Carla Caballeros y con Daniel Fernández. Con Carla hablando de la inestabilidad política, y con Daniel Fernández acerca de la inversión en Guatemala. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. De hoy vamos a hablar acerca de una nueva aplicación de Google que se llama Google Lens. Ellos anunciaron esta aplicación desde el año pasado, y ya lo empezaron a implementar en Android, aunque todavía no en todos los países. Aquí en Guatemala, por lo menos la última vez que probé yo, todavía me decía de que no estaba disponible. Pero lo que anunciaron ahora recientemente los de Apple, los de Google, yo que esta fijación que tengo con Apple, por Dios. Los que anunciaron recientemente los de Google es de que ya ahorita va a empezar a funcionar, van a empezar allá a liberar esta aplicación en la plataforma de Apple, ya no solo en la plataforma Android, sino en la plataforma de Apple. ¿Y qué hace esta aplicación? Pues básicamente usted baja la aplicación ahí en su celular, y al utilizarla, abrirla, utiliza la cámara de su celular
y entonces usted apunta ahí a lo que quiere averiguar, y lo que hace el Google Lens es intenta detectar qué es lo que usted está viendo ahí a través de la cámara, y de una vez hace una búsqueda en la base de datos de Google con relación a eso que usted está viendo ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es un rótulo, pues le podrá decir qué dice el rótulo y traducírselo así en distintos idiomas. O si está viendo un edificio, muy probablemente podrá decirle la información de qué edificio es, etcétera. O si está viendo un monumento, pues también le irá a dar toda la información, y así sucesivamente. Entonces, esta es básicamente es una búsqueda utilizando imágenes. En lugar de que usted meta texto o le hable, como ahora ya se acostumbra en muchas de las aplicaciones, pues también ahora lo va a poder hacer con imágenes. Ya Google ha estado experimentando con esto desde hace algún tiempo, hizo algunos intentos ahí, por ejemplo, dentro de la aplicación esta de fotos. Tuvo en algunos momentos la opción de poder identificarle lo que estaba en las fotografías que usted tuviera, pero ahora ya lo va a hacer en tiempo real, y va a ser una búsqueda en tiempo real con imágenes. Eso es básicamente para lo que sirve esta aplicación Google Lens, que, repito, a partir de ahora pues ya va a estar disponible en los celulares de Apple, con los iPhones, aparte de que ya estaba disponible en Android, pero en algunos países, no en todos, incluyendo Guatemala, que espero que pronto ya la podamos utilizar aquí también. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus nuevos planes postpago, siempre conectado. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presentó la noticia tecnológica. Para los que dicen, quisiera whatsappear con él por siempre. O los que aseguran que podría escuchar esta canción por siempre. Incluso para los que quieren usar este filtro para mis selfies siempre. Llegaron los nuevos planes postpago siempre conectado de Tigo, para que tengas Facebook, WhatsApp e Instagram siempre. Música en Deezer y Spotify siempre. Aunque te quedes sin megas, llamadas ilimitadas y muchos gigas para internetear. Encuentra el tuyo en nuestra web tigo.com.gt. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Dar ese toque especial a cada proyecto de mis clientes ahora es más fácil, gracias a los pisos y fachaletas que encuentro en Samboro. Samborizar es complacer en cada detalle a tus clientes. Samboriza tus obras con Llega la época del año donde reflexionamos acerca de lo que hemos vivido, donde las ilusiones y los sueños renacen. Y para estar preparados, Libertópolis llevará a usted el especial de fin de año. Una recopilación de los programas más relevantes de Contravía, Todo a Pulmón, Más Negocios, Contravía PM y Liberviernes, del 17 al 28 de diciembre, por libertópolis.com, 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Computadoras, impresoras, memorias, discos duros, webcams, audífonos, teclados, mouses, reguladores, cámaras digitales, regletas, bocinas, tablets, netbooks, laptops. Si a usted le gusta leer, modernícese y lea en una tablet, donde también podrá oír música, ver YouTube y hasta jugar. Vea sus series de Netflix en una laptop. Cambie su impresora. Todo lo que necesite en tecnología lo encuentra en Intelab. Nos encanta rodearte de tecnología. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo.
Si usted ya ahorita ya está teniendo problemas ahí que no tiene ni dónde caminar entre la mercadería de temporada de fin de año y la que ya le está llegando para la temporada de inicio de año en sus oficinas, pues mejor utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ahí usted puede contratar una bodega por un mes si lo desea o varios meses y del tamaño que usted necesite dependiendo de cuáles sean sus necesidades, con la ventaja de que tienen ubicaciones alrededor de toda la ciudad, así que más de alguna le queda cerca de sus oficinas o de su casa y adicionalmente pues con mucha seguridad tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas. Si quiere más información la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando en horas hábiles al 2314 49 49. Todo a pulmón. Cuidado, Carla, porque luego van a hacer ahí los rumores. Encontramos a Carla Caballeros en Libertópolis y estaba diciéndonos... No, bienvenida, Carla. Hola, buenas tardes. Bueno, Carla, primero quisiera que nos compartieras en general tu visión de lo que hoy está sucediendo en Guatemala. Yo voy a usar la referencia de la gráfica esta que acaban de publicar del Banco Mundial, en donde señalan que uno de los factores que más afecta el desarrollo económico de los países que están en vías de desarrollo, incluido Guatemala, es precisamente la inestabilidad política. Pero digamos, la inestabilidad política está por encima porque dentro de esa inestabilidad política está también el factor de la falta de certeza jurídica. Y la inestabilidad política, lamentablemente en Guatemala, es casi que recurrente, porque la inestabilidad política no es solamente un asunto de cada cuánto se eligen presidentes o la sostenibilidad de quienes fueron electos dentro de un gobierno de mantener y de completar el periodo de gobierno. La inestabilidad política también es cada vez que se incumple la ley, como tú lo decías, cada vez que hay una ausencia de imperio de la ley, que no sabes qué va a pasar en el Congreso en una semana porque depende de quién salió a bloquear las carreteras o quién salió a manifestar. Cuando no tenés certeza de que un presupuesto de Estado es aprobado con base a una planificación y entonces vamos a ponernos a ejecutar y a trabajar. Entonces, la inestabilidad política es lo que le está haciendo mucho daño al país, la inestabilidad que causa también la falta de certeza o el excederse del marco de la ley en las resoluciones que dan las cortes en Guatemala, y creo que eso es un punto que poco se ha discutido y al que hay que subirle no solamente el volumen, sino que poner la lupa realmente en la manera irresponsable en la que algunos magistrados están resolviendo en las cortes. Aquí hablo de las cortes del organismo judicial, pero también de la Corte de Constitucionalidad, en donde se supone que es el máximo órgano, que es el órgano inapelable, que es el órgano encargado de velar porque se respete y se cumpla la constitución política del país. Pero no solamente ves ese tipo de errores, digamos, que lo que denotan es negligencia, sino que además ves resoluciones en donde los plazos son tardíos, ves otras resoluciones en donde las cortes del organismo judicial, las salas han ordenado el cierre y el cese de operaciones de otras empresas mineras e hidroeléctricas, y lo que argumentan es que cierran la empresa porque hay un proceso dentro del gobierno, una obligación de gobierno, no de la empresa, que no se cumplió. Y entonces esto le causa falta de certeza jurídica, pero también se suma a la inestabilidad política, y creo que eso es lo que seguimos viendo en Guatemala. Tienen un mecanismo y un orden dentro del organismo legislativo, se suspende, luego vemos partidos políticos confrontados. Yo no voy tampoco a decir ni a defender a ninguno de los partidos políticos, creo que todos están plagados de gente nefasta, y hay algunas pocas excepciones buenas dentro del Congreso de la República, pero al final, si queremos certeza jurídica, uno de los primeros temas es mantener el orden institucional que nos manda la Constitución Política de la República, y ese orden institucional es que los encargados de gobernar son los que el pueblo elige en las elecciones. Y hay que aguantarse, y si no nos gustan las reglas, cambiémoslas utilizando el proceso que existe para cambiar las reglas, no violentando los derechos de los otros. Y teniendo claro y tú acabas de decir una palabra, creo yo, que ahorita está en la mente de mucha gente, es aguantarse. Y es bien duro. En un escenario positivo todavía podríamos arreglar las cosas, pero en el escenario negativo, que me atrevo a decir que es el que prevalece, y además con causa justificada, es el que prevalece probablemente en muchas de las mentes de todos nosotros los ciudadanos, es vamos a aguantar, ¿verdad? Y ese escenario es precisamente, digamos, el que probablemente es el primero que nos planteamos, porque vemos las actitudes desde gobierno, desde Congreso,
que no nos dan la señal de cambio. Como dice el refrán, Carla, de la sartén al fuego y podemos estar peor de como estamos. Así es, y por eso hay que aguantarse. Por eso hay que aguantarse, pero en la realidad, el año entrante, que ya es un año de elecciones, recuérdate que esos años son diferentes a los otros 3 y lo que va a ser sí todavía más diferente. y porque ni siquiera se sabe con qué reglas se va a convocar a las próximas elecciones, porque los cambios que hicieron durante el reinado de Mario Taracena en el Congreso de la República son, pero ni siquiera a los politiqueros les convienen. Entonces los primeros interesados en cambiar esas normas son los mismos diputados. Entonces, de nuevo, no sabemos ojo que normas que ellos mismos aprobaron, ¿verdad? Y eso también hay que decirlo. Yo de verdad por eso hablaba de la inestabilidad política causada desde lo político, pero que al final resulta en inestabilidad jurídica también. ¿Y quiénes hicieron esa reforma y ese artículo que hoy alegan que es inconstitucional? El diputado. ¿Y quiénes son además a los que la Constitución les dice que no pueden emitir normas contrarias a la resolución so pena de irse a un proceso penal, porque estarían violando la Constitución? El diputado. Entonces, si hoy hay diputados que alegan que ese es un artículo inconstitucional, van a tener que empezar todo el proceso para declararlo inconstitucional, pero también atenerse a las consecuencias penales de haber sido responsables de aprobar una norma inconstitucional. Insisto, en el escenario positivo hagamos algo. Sí, Joviel es el malo, para ponerlo en términos muy simples, pero realmente quienes son los responsables de que Joviel pueda seguir haciendo lo que hace con total impunidad es a quienes les toca aplicar la ley. Empezando por los ministros que no han tenido la capacidad y la decisión de presentar las denuncias y de iniciar procesos legales en contra de Joviel Acevedo. Yo recuerdo que la última ministra que hizo eso fue María Carmen Aceña y luego tuvo un revés, ¿verdad? Y el segundo es quienes deberían de estar investigando de oficio y haciendo pronunciamientos de oficio, y pongo un ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos, el procurador actual, el licenciado Jordán Rodas, no sé, alguien se quiebra una uña por ahí que no le gusta y resulta que va y pone una resolución y emite una condena moral y no sé qué más cosas. Y con esa, digamos, premura con la que sale a defender que a alguien lo miraron mal, sale con cartas, con acciones, con amparos. Con Joviel no parece que, Joviel ya lo dijo públicamente. Entonces aquí no es un parece que, es un hecho claro y declarado de manera pública. Entonces, creo que estas son las funciones que sí son competencia del Procurador de Derechos Humanos, son los momentos que sí requieren una acción inmediata y son las actitudes basadas en ley, además las acciones que pueden tener un fundamento basado en ley, que pueden empezar a ponerle un paro a las acciones ilegales de Joviel Acevedo y el paro que hace en contra de los niños de Guatemala. Entonces, creo que la responsabilidad de seguir promoviendo impunidad existe en los ministros a cargo del tema, en los procuradores y digamos las otras entidades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, en este caso de los niños, pero también en las cortes, para que una vez lleguen los procesos a donde tienen que llegar, sean implacables en aplicación de la ley. Nosotros venimos creciendo entre el 2 y el 3 por los últimos 20 años, casi a la misma tasa del crecimiento poblacional. Nosotros hemos venido con un crecimiento cero en los últimos 20 años y eso también hay que, en términos reales, y hay que decirlo, porque el problema es que muchos años, y no digo que aquí, porque por supuesto que acá siempre lo hemos hablado con total claridad, pero en muchos espacios, no solamente periodísticos, sino que institucionales, gremiales, gobierno, una de las cosas, y por mandar mensajes positivos, es que se celebra un crecimiento del 3 punto no sé qué. No, si no hemos logrado verdaderamente crecer por arriba del 6%, y si no hemos logrado crecer de manera sostenida, de nada nos sirve. Todo lo demás se llama que seguimos en el mismo nivel o que estamos recuperando lo que se retrocedió en un año anterior. Pongo un ejemplo, las exportaciones de Guatemala decrecieron en 6% en el año 2016 y crecieron en el año 2017 un 6.5%. No es crecimiento, se recuperó la exportación. Se recuperaron a los niveles del año anterior, pero todavía no es un crecimiento. Y para ese crecimiento se tienen que hacer muchas cosas. Uno de esos es la estabilidad y la certeza jurídica. Yo diría que es la fundamental.
y ya hablamos un poquito rápido de ejemplos de en dónde se está fallando en esa certeza jurídica, pero también otro de los ejemplos es precisamente lo que platicábamos antes de iniciar, y es el tema del crédito fiscal. Crédito fiscal, y cualquiera lo puede verificar, ahí hay una página, tú te metes a la página de la SAT, en la parte de atención al cliente o la parte de servicios al cliente, no sé, es bien fácil, es la tercera o cuarta pestaña arriba, puedes entrar a la parte de devolución de crédito fiscal, puedes ver el total de expedientes que están en proceso dentro de la presa del crédito fiscal, que hay 1,468 expedientes. Hay expedientes de empresas que están ahí desde el año 2007, que lo que están reclamando es periodos desde el año 2007. Y te imaginas que en 60 días se supone que tienen la obligación de devolver. Sin ninguna responsabilidad. Y aquí voy otra vez a dividir responsabilidades. Es responsabilidad de la SAT promover y no tener la capacidad, porque una de las excusas es no tenemos la suficiente gente para hacer las auditorías. Entonces, ¿por qué quieren tener, digamos, una estrategia o unas leyes que son punitivas y que son basadas en la desconfianza y no basadas en la confianza como funciona en otros países del mundo, en donde simplemente las penas son más grandes para quien no cumpla las leyes? Pero es un sistema basado en la confianza. Pero como tenés un sistema diseñado basado en la desconfianza, que otra vez, ¿y quién hizo ese sistema? El Congreso de la República, porque son los diputados los que aprueban esas leyes. Si sos de las empresas que tienen un crédito, además de que no estás ganando por el dinero que tenés ahí, estás pagando intereses por el crédito que tenés para poder funcionar. Entonces tenés un costo de capital adicional, precisamente lo que tú decías, tu costo de poder reinvertir, de tener capital de trabajo que te permita crecer, que te permita comprar más maquinaria, que te permita darle más vuelta a tu dinero, que te permita sostener a los empleos que tenés. Entonces aquí hay una responsabilidad, y creo que es, digamos, todas las cosas que están pasando son momentos para ver más allá, y de verdad, insisto, tener la responsabilidad desde el legislador de lo que está legislando y entender verdaderamente cuál es el funcionamiento, y desde quien promueve y propone las leyes también tener la responsabilidad de la capacidad real de una oficina de gobierno para poder fiscalizar esto. Yo con todo esto me recordaba, no sé si ustedes se recuerdan, esto habrá sido año 2008, que salió un operativo a perseguir panaderos, porque no sé cuántas panaderías de barrio, ¿verdad?, le cayó la SAT, y entonces pensaba, mucha gente dice sí, pero cuando le pasan a las grandes empresas es lo mismo, la inversión empresarial es la misma, producir o generar un empleo es tan valioso como generar 1,000, 5,000, 100, 15, 20, los trabajadores que tenga acá cada quien, porque estás invirtiendo, es tu capital. Como nosotros decimos, todo aquel que decide emprender es grande. O sea, todos los que emprendemos somos grandes empresarios porque nos atrevemos a correr el riesgo de no depender de lo que hagan otros, sino que lo que vamos a tener es porque nos lo hemos ganado. La única diferencia es que hay empresarios que tienen más capital que otros empresarios, pero los que tenemos poco capital no vamos a poder aumentar ese capital para poder crecer nuestras empresas y crear más fuentes de trabajo y transformar recursos en riqueza si nos bombardean por todos lados, si cada vez son mayores los impuestos, si te extorsionan en la SAT, si tu dinero se ve dilapidado, si no te devuelven, en el caso de los exportadores, lo que nunca te debieron haber cobrado, porque al final nosotros debió ser un mecanismo más simple. Sí, como conversábamos nosotros con Jorge, es que al final ninguno, ni siquiera los simuladores de facturas, porque se hizo un negocio. Es interesante que es la misma existencia del tal crédito fiscal lo que hace que un grupo de oportunistas se aprovechen de ese reglón, pero son un grupo pequeño al final. La mayoría son exportadores legítimos a los cuales se les debe ese dinero que nunca debieron ellos haber entregado a la SAT, porque es ridículo tú pagar algo que te tienen que devolver en 60 días y que la única forma de acabar con la corrupción en este punto específico es quitando el incentivo perverso que ¿qué es? Quitando esa expoliación que es ilegítima y debería de ser declarada inconstitucional. Y digamos, esto no aplica solo para eso, sino para muchas cosas. Primero, no tenemos que seguir aceptando, ni proponiendo, ni negociando, ni legislando más parches a la ley. Creo que es momento de verdad de una discusión de un cambio estructural de la base fiscal. La simplificación es un tema que tiene que
y que no solamente es un tema relacionado a devolución de crédito fiscal, es algo que nos puede ayudar a todos a crecer. El ejemplo claro que ha presentado Trump como con aquella figura de que con una postal pueden llenar su declaración, así de sencillo debiese ser cualquier trámite fiscal de cualquier ciudadano, de cualquier empresa en Guatemala, y es momento para hacerlo, eliminar por completo los papeles de intermediación entre el contribuyente y la SAT y eliminar por completo los intermediarios humanos, las personas que pueden estar vinculadas dentro de un proceso. Eliminar la arbitrariedad, porque a los burócratas estatales, ya sean nacionales, internacionales o supranacionales, que son los peorcitos de todos, les encanta pedir que se dejen las ideologías a un lado, pero una vez continúen las políticas intervencionistas que les permiten, por cierto, a ellos, la mayoría simpatizantes con el socialismo, vivir como capitalistas exitosos. Entonces yo en esas declaraciones solo encuentro una contradicción, que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que luego proponen. Entonces dejar a un lado las ideologías es aceptar lo que ellos están proponiendo. Entonces, por favor, que me expliquen cómo encontramos esa contradicción. Al final, hay que entender una cosa. Todos los burócratas que viven, ya sean nacionales, internacionales o supranacionales, que viven de los impuestos que tú pagas, de los impuestos que yo pago, de los impuestos que pagan nuestra audiencia, nuestros oyentes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, discursos bien intencionados les van a sobrar. Pero al final el objetivo de ellos seguirá siendo el mismo. Ver cómo le hacen para seguir viviendo, y algunos viven muy, muy bien, por eso digo, son socialistas que les encanta vivir como capitalistas exitosos, porque ni siquiera capitalistas de pequeño capital. Entonces, qué rico, sí, cómo sufren los pobres. Entonces, dejemos a un lado las ideologías, pero sigamos adelante con esto. Y miren, les vamos a regalar 196.8 millones de euros en 7 años de nuestros tributarios. Por supuesto, no es dinero del señor Gato ni de ningún otro, sino de esos. Imagínate que son 30 millones para otros que viven de los tributarios, para la sociedad civil. O sea, el negocio de los ONGeros, que regresamos al punto de las minas. Que eso da para otro programa completo. Pero bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Carla, siempre es un placer conversar contigo, y ya sabes que esta casa es tuya, Libertópolis. Bienvenida. Y a ustedes, amigos, les quiero recordar algo muy importante. Cuídense para que ustedes, que sí están pagando su bolsillo, esos manjares, que aunque sea un rico tamal, qué maravilla, luego le puede provocar acidez, agruras o cualquier problema. Les recomiendo que tomen aloe vera gel de ELA. Recuerden, para disfrutar de la vida y disfrutar aquello que ustedes se han ganado, porque se lo han ganado, se lo merecen. Ahora me refiero al aloe vera gel de ELA, repito, el aloe vera gel de ELA, que encuentran en el 45 63 93 27. 45 63 93 27. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Para la duda oscura, un clavo ardiente que ilumine la noche, mate el miedo y mate el miedo, separe los santos y los demás. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y como ustedes pueden ver, ya me acompaña el profesor y economista Daniel Fernández, que viene a compartir con nosotros hoy. Y le comentaba a Dani antes de que comenzáramos que me pareció la Market Trends de este mes de septiembre, este informe especial sobre la inversión en Guatemala, no solo muy bueno, sino
el informe uno de los más importantes que tenemos que conocer en estos momentos, porque comentábamos cómo es lamentable ver empresas que cierran en nuestra Guatemala porque no se dan las condiciones. Y esa es al final la pregunta que plantean Dani y Olaf A. Dirkmatt, autores de este informe Inversión en Guatemala. Que, bueno, primero que todo quiero darte la bienvenida, Dani, en todo pulmón. Muchísimas gracias por venirnos a compartir los resultados de este informe que me parece muy importante. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, Yolanda. Yo encantado de venir siempre que me invites. Bienvenido. De ahí el punto de la pregunta que ustedes hacen es fundamental para entender por qué en nuestra Guatemala hay tantos que están emigrando a pesar de los peligros, hay tanta pobreza en nuestro país o tantos que no pueden superar la pobreza. Y eso creo que es parte del resultado a esta pregunta clave que hacen ustedes, ¿problema estructural o coyuntural? Adelante, Dani. Sí, bueno, efectivamente, nosotros tenemos básicamente un esquema de crecimiento económico que es relativamente sencillo de comprender, no es muy complicado, aunque luego hay muchas subteorías dentro de la teoría del crecimiento económico, pero de forma básica lo que decimos es que el ahorro es la base de todo crecimiento económico. Se encuentra en la base básicamente porque lo que decimos es que necesitamos un ahorro para formar capital, y la formación de capital es la base de los crecimientos de la productividad. Entonces, desde este punto de vista, creemos que acumular ahorro es imprescindible, y lo que estamos diciendo es que en Guatemala, por desgracia, tenemos una acumulación de ahorro muy, muy pequeña, y en muchos países también con rentas bajas o media bajas, la acumulación de ahorro interna es limitada. Entonces lo que muchas veces necesitamos es ahorro externo, y atraer ahorro de extranjeros, lo que comúnmente se denomina inversión extranjera directa. Entonces, creemos que estas dos fuentes, el ahorro interno y el ahorro externo, la inversión de los nacionales o la inversión de los internacionales, son la base de la formación de capital. Y una vez que tenemos formación de capital, lo que tenemos es más máquinas, más actividades productivas, más capital que ayuda a los trabajadores a ser más productivos, y esto son la base, como decimos, de los aumentos del crecimiento económico. Entonces, lo que tenemos es un esquema, como decimos, relativamente sencillo: ahorro, capital, productividad, crecimiento económico. Y esto usualmente ha funcionado muy bien en prácticamente todos los países del mundo. Es decir, siempre que hemos tenido estos, es verdad que luego tenemos diferentes regímenes y lo que nosotros queramos, pero si no tenemos esta base, no tenemos la capacidad de crecer económicamente. Luego ya podemos hablar de la forma en la que concreta en la que acumulamos capital, va a llevar a que tengamos ciclos económicos más fuertes o menos fuertes, pero realmente el ciclo económico es algo que a estos momentos, ojalá tuviéramos un ciclo económico más importante en Guatemala, porque lo que significaría es que tendríamos mucha más riqueza, muchos más bienes de capital, y que tenemos hasta la oportunidad de equivocarnos con los bienes de capital. Ahora mismo lo que tenemos es una falta, una carencia enorme, brutal de bienes de capital. Entonces, este es nuestro esquema básicamente teórico, este es nuestro esquema de crecimiento. Entonces, una vez que tenemos nuestro esquema teórico, lo que vamos a hacer es a comprobarlo empíricamente, es decir, cómo está en Guatemala este esquema teórico, cómo funciona en Guatemala, qué tasa de ahorro tenemos en Guatemala, qué tasa de atracción de ahorro extranjero, es decir, de inversión extranjera directa tenemos en Guatemala. Y lo que nos damos cuenta es que, y ahí es una de las preguntas que hacemos, si es un problema estructural o coyuntural. ¿Podrías hacer la diferencia entre a qué te referís con un problema estructural o un problema coyuntural? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es si todo el mundo entiende, y ahora mismo la agenda económica es una de las cosas que está primando en el debate. Básicamente, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos una desaceleración económica muy fuerte en Guatemala. Bastante clara, no estamos en crisis, pero es una desaceleración económica. Es importante. Estamos a un paso de caer en una crisis. Todavía crecemos al 2% en términos interanuales, que no es crisis, pero la verdad es que en la economía guatemalteca se dice que, bueno, crece la aportación de los trabajadores. O sea, solamente por trabajadores crecemos al 2,4%. Lo cual quiere decir que todo crecimiento por debajo del 2,4% significa que en términos per cápita estamos peor que antes. Entonces, desde ese punto de vista, te doy la razón, pero estamos literalmente en una contracción del PIB per cápita, no en una contracción del PIB como tal. Pero eso si lo ves ceteris paribus, pero si lo comparás primero con la natalidad, inmediatamente, o sea, no, ni de broma. O sea, estamos en un proceso de retroceso. Por ejemplo, el Banco de Guatemala en sus estimaciones, la cantidad de personas desempleadas o empleadas en lo que se conoce como la economía informal. Sí, es un desastre completo. Y que mirás que en Guatemala en la última década, según otros informes, han crecido el número de pobres. Sí, yo creo que esos datos, hace un par de años sacamos nosotros un informe sobre el precio de los alimentos y el INE, y cómo estaba el INE manipulando el precio de los alimentos. Y si estaba manipulando el precio de los alimentos, también manipula las canastas básicas y la canasta de pobreza. Y si manipula la canasta básica y la canasta de pobreza, significa que nos están haciendo parecer más pobres de lo que realmente somos.
estamos. Es verdad que la pobreza en Guatemala tendría que disminuir a un ritmo mucho más grande, mucho más acelerado. Lo que estamos diciendo es que creemos que nos están haciendo parecer más pobres de lo que realmente somos. Pero sí, sin ninguna duda, la verdad es que las tasas de pobreza oficiales están por encima del 50%, nosotros creemos que muy posiblemente estén en el 40%, pero es una barbaridad, me da igual si es un 50 o un 40, es una burrada. Entonces, y no hay motivo económico para que esto pase. Bueno, hay un motivo económico de fondo, que son unas instituciones que no funcionan, pero no hay un motivo. El crecimiento potencial de Guatemala es muchísimo más alto que el actual. Y bueno, contestando a tu pregunta inicial, que básicamente era cuál es la diferencia si es un problema coyuntural o estructural, lo que estamos diciendo es que hay un problema coyuntural, pero que este problema coyuntural no nos está dejando ver el horizonte. Es decir, tenemos un problema aquí, muy claro, aquí, enfrente, de diseño de instituciones y de funcionamiento de instituciones. Y este problema, como digo, es un problema que no viene de ahora, no es un problema que... O sea, ahora estamos viendo los resultados de ese mal diseño institucional. Lo que no estamos viendo es que este mismo mal diseño institucional es el que no nos ha dejado crecer a tasas de, pues... Simplemente con irnos a tasas de Costa Rica estaríamos mucho mejor, o a tasas de Panamá. O sea, no estamos pidiendo tasas China en el año 80, que el potencial está. Qué maravilla que pudiéramos crecer al 10% El potencial anual. Está, el potencial Eso sería está. Increíble, o sea, Guatemala, en lugar de ser un país de emigrantes, se convertiría en un país de inmigrantes. Atraería inmigración, claro, por supuesto, sin ninguna duda. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en el informe es que a pesar de estos problemas coyunturales que existen, simplemente los problemas coyunturales son, por decirlo, los problemas actuales son reflejo de algo más que tiene un componente que nosotros llamamos estructural. Estructural quiere decir de diseño de instituciones concretas que están en Guatemala y que no tiene que ver con lo que está pasando en los últimos 2 años, que también, sino que con lo que tiene que ver en los últimos 30, 40, 50, 60 años. Es decir, lo que tenemos es un problema de fondo. Y los problemas de fondo se arreglan no con medidas cosméticas, no a ver cómo arreglamos el problema ahora, como dicen algunos, vamos a devaluar y así arreglamos el problema que tienen los exportadores hoy. Ya, pero bueno, es que los problemas pero tienen... nos causan un problema al resto. Al resto, sí, sin y ninguna de nuevo, duda, el origen del problema es esa intervención. Solo un paréntesis, Dani, ya que mencionaste el tema de la canasta básica. Ustedes hace 2 años les mostraron, porque no es que los hayan cuestionado por la pura gana de cuestionarlos, les mostraron que tenía un error el cálculo de la canasta básica, entre comillas, que yo el mismo concepto canasta básica creo que veníamos de cuestionarlo. Comencemos por eso, pero está bueno, démosle, aún esta canasta básica de ustedes tiene un error. ¿Qué pasó después de que les señalaron a los burócratas del INE y a los funcionarios del INE y a este error? ¿Habrán corregido el error que les señalaron o no? Lo que tenemos es la certeza de que lo corrigieron en la canasta básica. Por lo tanto, los sindicatos ya no utilizan la canasta básica. Ahora utilizan otras cosas. Entonces, lo que utilizan es el IPC. En el IPC tenemos serias dudas de que lo hayan hecho. Tenemos serias dudas. Porque lo que estamos viendo es que la canasta básica la corrigieron, le bajaron más de 1.000 quetzales de golpe a la canasta básica. Esto fue bastante divertido, porque la canasta básica en aquel entonces estaba como en 4.000 y pico quetzales. Nosotros hicimos un cálculo bastante con el poder que tenemos nosotros de tomar datos, que es muchísimo menor que el del INE, y dijimos, la canasta básica debe estar en torno a 2.400 quetzales. Y cuando corrigieron la canasta básica, que no sabes en qué precio lo pusieron, la canasta básica sin correcciones externas, que ahora vamos a ver qué es eso, sin correcciones externas estaba en 2.400 quetzales. Entonces me hizo gracia, pues la verdad es que también fue pegar un tiro al aire y le dimos, porque nuestra capacidad de recogida de datos, como digo, es muy inferior a la del INE, pero la verdad es que le acertamos. Y lo que hicieron fue decir, mira, no podemos bajar la canasta básica, políticamente esto es imposible, bajar la canasta básica a 2.400 quetzales. Entonces lo que hicieron fue inflarla y la metieron, que hay gente que come fuera de casa y que no sé qué, pero claro, la canasta básica está midiendo cuánta gente va a llegar al mínimo. Entonces, en el mínimo no vas a poner que voy a comer a restaurantes, o sea, es feo y todo lo que tú quieras, y la gente tiene derecho a ir a restaurantes, pero entonces no lo llames canasta básica, llámalo de otra manera. Entonces, si la canasta básica es para calcular el precio o el salario mínimo, el salario mínimo, en principio, es el salario mínimo para sobrevivir, no para darte lujos. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros dijimos es que la estaban manipulando. La volvieron a manipular y aún así se le cayó encima a todo el mundo, porque dijeron, ¿cómo puede ser que ahora esté más baja la canasta básica? Entonces, curiosamente, ahora cuando se ponen a negociar los salarios mínimos, ya no utilizan la canasta básica, o casi no la utilizan, porque la canasta básica pues no sube menos. Entonces, ¿qué utilizan? El IPC. No tenemos pruebas, pero sobre que sí que tenemos serias dudas, que en el IPC nunca lo corrigieron. Pero bueno. Buenísimo. Bueno, pues lo siguiente que hacemos en el informe es, bueno, ver cuál es, en concreto en Guatemala, cuál es esa tasa de ahorro y cuál es la tasa de inversión extranjera directa. Y lo que vemos es que en Guatemala la tasa de ahorro es estructuralmente bajísima, muy, muy baja, es de las más bajas del mundo. Si lo vemos una media relativamente espaciada en el tiempo, de 170 países creo que eran, estamos en el puesto 150 del mundo. Es decir, la tasa de ahorro es bajísima. Y tiene sentido que sea baja,
Y a veces esto es lo que los economistas denominan trampas de pobreza. ¿Qué es una trampa de pobreza? Las trampas de pobreza hay que aclarar antes de hablar de ellas que no son insalvables. El simple hecho de que hoy exista un solo país rico significa que fue capaz de superar las trampas de pobreza. ¿Cuál es la trampa de pobreza del ahorro? La trampa de pobreza del ahorro es, bueno, en sitios donde la renta es muy baja, la gente dedica una cantidad enorme de su renta simplemente al alojamiento y a la comida y básicamente lo que se puede decir mantenerse vivos, mantenerse con una capacidad de agencia. Desde este punto de vista, claro, el sobrante o el faltante de renta, o el sobrante de renta es relativamente poco, lo que puede sobrar no es demasiado. Entonces, desde este punto de vista, en países especialmente con estos problemas, lo que se recomienda es atraer el ahorro extranjero. En otros sitios ya son más ricos, en otros sitios ya han ahorrado y lo que tenemos que hacer es atraer ese ahorro extranjero. Esto, curiosamente, tampoco es que ocurriera mucho en el pasado en Guatemala, pero ha ido decreciendo. No justamente en los últimos 10 años, que sí ha habido un poquito más de inversión extranjera directa, aunque tampoco una barbaridad. Viene cayendo los últimos 3 años, pero si uno ve con un poquito más de amplitud temporal el tema, vemos que en 1990, de toda la inversión extranjera directa que venía de Centroamérica, Guatemala tenía el 29% de la misma. Y más o menos es normal que tenga el 29% de inversión extranjera directa si tenemos en cuenta que aproximadamente en ese momento, en 1990, tenía 31% de población y el 25% del PIB. Es decir, más o menos con si lo queremos ver, como dice Birsi, con un modelo de inercia, solamente por ser un tercio de la economía de la región recibíamos un tercio de la inversión extranjera de la región. Lo grave quizás es que en 2017, si vemos la cifra de 2017, también somos un tercio del PIB de la región y somos un poquito más de un tercio de la población de la región. Sin embargo, solo obtenemos el 11% de la inversión extranjera directa de la región. Es decir, es un desastre, un completo desastre. Entonces, a partir de aquí, lo que empezamos a ver es, bueno, incluso en otras métricas también estamos fatal. La región recibe, en proyectos nuevos de inversión extranjera directa, toda la región, Centroamérica, recibe aproximadamente 130 proyectos nuevos al año. Y Guatemala, en el tope, en el pico, recibía como unos 20 al año, en el mejor momento. Ahora estamos recibiendo 6 proyectos nuevos, de 130 de la región, siendo el país más grande. Eso es un verdadero desastre. Entonces, una vez que hacemos esto, decimos, bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Por qué los extranjeros no vienen? ¿Por qué los nacionales no invierten? Entonces, aquí lo que vemos es que hay muchísimos, numerosísimos obstáculos a la inversión. Lo primero que vemos es que Guatemala es relativamente cerrada a la inversión extranjera cuando vemos algunos índices, como hay un índice del Banco Mundial que se llama restricciones regulatorias a la IED, a la inversión extranjera directa. Y lo que vemos es que Guatemala puntúa relativamente mal, es una economía relativamente cerrada a la inversión extranjera directa. Tiene problemas graves para atraer inversión extranjera directa. No solo eso, sino quizá ese es un problema grave, no es el más grave de todos, pero quizá un problema gravísimo y que es un problema, como decimos, estructural. Hay dos problemas, que son las cosas básicas que hace el Estado, que son defenderte de otros, es decir, el Estado supuestamente te defiende de otros agentes que potencialmente podrían querer dañarte, y el Estado te tiene que defender contra su propia actuación. Entonces, en estas dos cosas el Estado guatemalteco lo hace muy mal. Lo hace muy mal ahora, pero también lo hacía muy mal hace 30 años. El peor país del mundo es El Salvador, pero nosotros no estamos muy lejos del Salvador. De hecho, estamos relativamente cerca. De hecho, si vemos en este índice de 137 países, Guatemala es el 134. Somos prácticamente los peores del mundo. Es decir, las empresas no solamente tienen el coste productivo, no solamente tienen el coste, que ahora lo vamos a hablar también, de inseguridad jurídica, tienen el coste de protegerse frente a agresiones de terceros, de otros que simplemente ven que pueden apropiarse de una fuente de riqueza y lo hacen. Y cuando llamas a la policía no aparece, o aparece y no hace nada. Claro, como esto las empresas lo saben, lo tienen que meter en su cuenta de resultados, lo tienen que meter en su previsión de costes, y cuando lo meten en su previsión de costes empiezan a decir, pues mira, Guatemala me interesaba mucho para ir, pero ya no tanto. Ya no tanto porque me voy a ir a un sitio con menor conflictividad, me voy a ir a un sitio donde el Estado me proteja, que se supone que es lo que tiene que hacer el Estado, me voy a ir a un sitio donde no me vayan a quitar o simplemente a prohibir hacer uso de mis factores productivos, que son míos. Hay otro punto, que es la protección de los derechos de propiedad, el índice de protección de derechos de propiedad. ¿Qué mide este índice? Este índice mide cuánto te protege el Estado guatemalteco, ya no contra otros, que es lo que estábamos hablando antes, que no te protege, sino contra él mismo, contra su propia actuación. Es decir, cumplo con todos los requisitos. Requisitos que también son horribles, también vamos a hablar ahora de eso, son requisitos horribles en el sentido de que, pues, sobre todo el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales. Este es el peor, este es el que tiene parado la mitad de la actividad productiva del país. Entonces, como te digo, la protección concreta de derechos de propiedad que te proporciona el propio Estado contra él mismo es muy baja. Como es tan baja, las empresas otra vez lo meten en su estimación de costes futuros. Entonces, cuando uno dice, bueno, a lo mejor Guatemala es mucho más rentable para producir que irme a México, por ejemplo, por lo que fuere. Si esto fuera así, y resulta que México de verdad protege tus derechos de propiedad contra terceros y de verdad protege los derechos de propiedad contra la actuación del propio Estado, resulta que lo que empiezas a decir es, el riesgo de meterme en Guatemala es muy fuerte. Es tan fuerte que básicamente estoy jugando con fuego. Podría ganar más dinero, podría tener más rentabilidad en mi proyecto y podría sacar de la pobreza a muchos guatemaltecos, pero
Lo puedo perder todo como lo están perdiendo los inversionistas de la mina. Sin ninguna duda. Ya no solamente es que tengas que cumplir una legislación leonina para conseguir todos los permisos, sino que si por lo menos tuvieras que cumplirla y una vez que la cumples estás, va, bien. Pero el problema es que la cumples y una vez que la cumples, una corte te lo para todo. Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues es interesante. Como digo, no es un problema coyuntural. La mina es el problema coyuntural. El problema de fondo es que podría ser la mina o podría ser cualquier otro. Entonces, el problema de fondo es que cuando no son los que ya están importan, aunque no tanto. El problema son los que podrían venir y nunca van a venir. Y que no van a venir por lo que les está pasando a los que ya están acá. Eso es. Ya no solamente es la publicidad que de fuera, sino la publicidad es, como te digo, es la punta del iceberg. Es solamente lo que estamos viendo. Lo que hay detrás son todos estos problemas graves del propio Estado no haciendo su propio trabajo, no proporcionando esa seguridad jurídica de la que estamos hablando, pero los problemas actuales son solamente la constatación de que tenemos un mal sistema. El problema no es la mina, el problema es el sistema en el que está la mina, en el que se mueve la mina o cualquier otra, o las hidroeléctricas que tienen unos problemas también brutales. O sea, quiero decir, no es solo la mina lo que más ruido hace, pero es la mina, lo que no viene y todos los demás que no hacen tanto ruido como la mina. El problema es que la mayoría, Dani, todos los días en los medios de comunicación llenan sus páginas de denuncias de corrupción y de persecución de corruptos y lo que los corruptos hacen con el ejercicio del poder. Pero luego, en la siguiente página, ¿qué están pidiendo? Más de lo mismo, más de lo que provoca la corrupción. Literalmente es eso, es la arbitrariedad del poder público. Es un tema también de capacidad que tiene el poder judicial de separarse, la independencia judicial, de separarse de decisiones políticas. Guatemala en esos índices es nula. No existe. Pero como digo, esto es un problema más estructural y que vemos en otras cosas que no son tan públicas como la mina, pero vemos, por ejemplo, cuando uno analiza los días necesarios para resolver algún tipo de incumplimiento contractual en Guatemala, somos de los peores países del mundo. Necesitamos 1.400 días de media para resolver un cumplimiento contractual. Ya no solamente para con el Estado, sino para entre particulares. Entonces, yo tengo actividad productiva con un proveedor y mi proveedor no me paga. Bueno, pues voy a denunciar al proveedor. ¿Qué ocurre en los países más eficientes? Pues que se hace una especie de juicio rápido y con el juicio rápido se obliga judicialmente a pagar al acreedor. Y el acreedor, y usualmente la recuperación de la deuda suele ser relativamente alta si el país tiene un sistema judicial eficiente. Lo que vemos es que Guatemala necesita 1.400 días de media para resolver un incumplimiento contractual. Para que lo pongamos en comparación con otras zonas económicas, Latinoamérica y el Caribe necesita 750 días, 760 días. Si vemos en la OCDE necesita 500 días. Si vemos Estados Unidos necesita 400 días. Es decir, estamos más que triplicando el número de días que se necesitan en Estados Unidos, duplicando el de Latinoamérica. Es decir, la región está mal, pero es que nosotros estamos peor que la región. Pero ya no solamente es esto, sino que además cuando vemos la tasa de recuperación de esas deudas o de esos incumplimientos contractuales, Guatemala también está en los últimos puestos del mundo. En Guatemala, cuando alguien no te paga, ¿sabes qué porcentaje recuperas? ¿Cuánto? De media, el 28%. Solamente en la región está peor Venezuela. Venezuela recupera solamente un 5%. Para ponerte una idea, de los mejores del mundo es Estados Unidos, donde recuperas un 82%. Y la estimación de costes en Guatemala, de cuánto te va a costar denunciar y meterte en el proceso judicial, es aproximadamente el 25% de la deuda. Entonces es interesantísimo, porque si denuncias el incumplimiento contractual, vas a tardar, años en recuperarlo. Y vas a recuperar solo el 28%. Y te va a costar el 25%. Bueno. Entonces al final, ¿qué pasa? Que mejor desistes. Mejor desistes. Entonces, eso lo único que hace es provocar más irresponsabilidad. Totalmente. Y luego, el último punto que nosotros tocamos es el del alto coste laboral. Muchas veces han salido artículos que tenemos un salario mínimo demasiado alto, y a veces, cuando se nos dice que a los economistas que estamos comentando que el salario mínimo es demasiado alto, se nos acusa de decir, pero es que no te das cuenta, que no se puede vivir con un salario mínimo. Y mirad, en realidad tienen razón. O sea, en realidad tienen razón. No se quiere decir que el salario mínimo dé para vivir como un rey, ni siquiera dé para vivir de mala manera. Probablemente, y sobre todo en la capital, un salario mínimo no da. Somos perfectamente conscientes de eso. El problema es que el problema económico no es si da o no da para vivir el salario mínimo. El problema económico es, a mí me gusta explicarlo a mis estudiantes como un ratio. ¿Cuál ratio? En el numerador, arriba, el ratio es lo que buscamos es la productividad. ¿Cuál es la productividad del país? ¿Cuál es la productividad media de un trabajador? Y en el denominador lo que buscamos es el coste laboral mínimo que tenemos que meter. Entonces, lo que nos da es un ratio que se llama productividad-salario. Eso es lo importante. Cuando la productividad es muy alta, nos podemos permitir los lujos, si quieres lujos intervencionistas, pero es un lujo de tener un salario mínimo alto. Cuando la productividad es muy baja, no nos podemos permitir
permitir el lujo de tener un salario mínimo alto. Esto es como si nosotros dijéramos, ya, pero es que el salario mínimo en Alemania es de casi $2.000. Pongamos el salario mínimo de Alemania en Guatemala. Evidentemente entendemos que las condiciones productivas y económicas de Guatemala no son las de Alemania y por lo tanto eso es una barbaridad. Si esto es así, ¿por qué no plantearnos que es muy posible que el salario mínimo que tengamos ahora también esté fuera de las condiciones económicas y productivas que por desgracia tenemos en Guatemala? Ojalá fuéramos muchísimo más productivos, pero no lo somos. Y como no lo somos, poner un salario mínimo tan alto, lo único que hace es ahuyentar también la inversión. Y eso lo ves todos los años, Dani, porque todos los años, porque es lo políticamente correcto, se sube el salario mínimo. ¿Y qué es lo que ves? Que hay personas quienes se quedan sin trabajo. También hay que comentar que el coste laboral mínimo tiene muchas más cosas que el salario, porque no hay que pagar solo el salario, hay que pagar el IX, hay que pagar el IRTRA, hay que pagar el INTECAP, el bono 14, hay que pagar el aguinaldo, o sea, tienes que prever para la indemnización si necesitas, como estamos en un momento de crisis o de crisis productiva, no soy económica, pero de crisis productiva, tienes que prever también cuánto vas a tener que pagar si decides prescindir de trabajadores. Imagínate si prospera la iniciativa de que también ahora se nos obligue a pagar un porcentaje para construir vivienda. Ah, ya, eso es otro desastre. Eso no lo tocamos en el informe, pero claro, eso lo único que pasa es el coste laboral va creciendo. Y esto es súper interesante porque es un coste laboral creciendo que el trabajador no ve nunca. El empresario lo tiene que pagar y al empresario, cuidado, el empresario le da igual pagártelo que dárselo al IX. Si tú le dejas a la gente elegir, probablemente dice, pues en vez de que se quede con el IX, me lo quedo yo. Pero al empresario le da igual, es un coste laboral creciente. Entonces, todas estas cosas lo metes, lo vas metiendo, y lo que tenemos es que en Guatemala tenemos un coste laboral mínimo de $6.000 al año. Aproximadamente, un poquito más, $6.100 al año, si metes todas estas cosas juntas. Cuando vemos el coste laboral de Costa Rica o de Panamá, es superior. Es un poquito superior, no muy superior. Pero claro, es que Costa Rica y Panamá son sitios mucho más productivos. Nos guste o no nos guste, se pueden permitir el lujo de tener un salario mínimo más alto. En el sentido de que hay un poco más de certeza jurídica que en nuestros países. Durante muchos años han recibido muchas inversiones, tienen mucha más certeza jurídica, muchísima más certeza jurídica que Guatemala. Han recibido inversiones. Les reducen impuestos, les dan, o sea, entienden qué hacer. Entonces, cuando nosotros vemos este ratio que estamos diciendo, productividad-salario, muy bajo, es decir, la productividad apenas cubre el salario. Lo que los trabajadores producen apenas cubre el salario. Solo Honduras está por debajo de nosotros. Y es interesante ver que esto se refleja en las tasas de informalidad. Porque, ¿qué salario mínimo le pondrías a tu peor enemigo? Yo, si de verdad te odio mucho, Yolanda, te pongo, si no es el caso, pero si te odiara mucho, te pondría un salario mínimo de $5 millones al mes o al año, ¿no? A lo que sea. Porque por $5 millones no te va a contratar ni Dios. Pues nosotros estamos diciendo algo parecido. ¿Qué salario mínimo le vas a poner a tu peor enemigo? Pues resulta que el salario mínimo en Guatemala, para las condiciones productivas de Guatemala, es enorme. Solo en Honduras es mayor. Por lo tanto, todo aquel que no llega, esto es como decir, bueno, sube la escalera, ya, pero a la escalera nunca llego. O sea, me la está subiendo cada vez más, ese es el salario mínimo. Entonces, toda la gente que se queda descolgada se queda en el subempleo o la economía informal. Y curiosamente, como digo, solo Honduras está por debajo de Guatemala y Honduras es el único país que tiene una economía informal en Centroamérica más alta que la de Guatemala. No es mucho más alta, pero sí es más alta. Vamos a las conclusiones, porque tienes conclusiones breves, claras y necesarias, además de urgentes. Básicamente lo que decimos es que urge incentivar el ahorro doméstico y atraer capitales extranjeros. Y lo que estamos haciendo es todo lo posible por echarlos fuera. Los que hay, echarlos, y los que podrían venir, no venir nunca. Luego, entendemos que el Estado guatemalteco no tiene muchos recursos, pero es que el Estado guatemalteco hace un montón de cosas. Y de todas las cosas que hace, debería hacer las más importantes. Es decir, proteger a sus ciudadanos contra él mismo y contra otros ciudadanos que se dedique a hacer esto, sobre todo a hacer esto. Y luego, pues al final, lo que estamos diciendo es que el coste laboral mínimo tan alto, en el mejor de los casos lo que podríamos hacer es quitar el coste laboral mínimo, es decir, el que quiera contratar con todas las prestaciones que lo haga y el que no, pues que también lo pueda hacer, sobre todo todos aquellos que se quedan descolgados. Como entendemos que esto políticamente es muy complicado, casi imposible, lo que podemos hacer es una propuesta que siempre está por ahí rondando, que es la del salario mínimo diferenciado. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues para disminuir el nivel de informalidad. Y es verdad que el Estado guatemalteco da poca seguridad jurídica, pero la poca que da, a los que están en la informalidad, no se la da, le da cero. Entonces, claro, esto también urge hacerlo. Pues al final nos quejamos también de que el Estado guatemalteco tiene pocos recursos, y en parte es cierto, pero no significa que los impuestos sean bajos. De hecho, los impuestos, sobre todo a empresas, son relativamente altos. Y lo que tienes es una base tributaria prácticamente nula. Y tienes una base tributaria nula otra vez porque tienes una informalidad alta, y tienes una informalidad alta otra vez porque tienes un salario mínimo, un coste laboral demasiado alto. Entonces, si bajas el coste laboral, muchísima más gente entrará al sector formal. Y entrando gente al sector formal, entrará recursos al Estado que podrá utilizar, si Dios quiere, para proteger a los propios ciudadanos. Dani, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Igualmente a ustedes, amigos. Pero no nos podemos despedir sin recordar a nuestros amigos de la San Martín, que lo único que tenés que hacer para poder tener en tu casa
casa o en tu oficina, desayunos, almuerzos, cenas, la pastelería que está, la pastelería de las fiestas de fin de año está, hasta se me antoja solo de verlo, a ver qué cosa. La mini rosca de Reyes, que apenas cuesta $16.50, va a estar disponible a partir del 15 de diciembre, mientras que la rosca, la grandota, esa la que nos llevamos a la finca del Rafa, esa sí va a estar disponible a partir del 26 de diciembre, pero a los que se nos antoja desde ya, vamos a poder el 15 comer nuestra mini rosca de la San Martín, y a lo mejor pedimos varias para llegar al mínimo de consumo de 85 quetzales, para que nos la envíen llamando al 2215 1515, 2215 1515. En la San Martín siempre están buscando la mejor forma de consentirnos. Y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.